Buenas tardes, amigos. Eu vou falar em portuñol, de maneira que eu acho que todos poderão entender. Primeiro, queria dar boas-vindas a todos e todas e agradecer a Fernando García por estar disponible en esta presentación, y espero que podamos ter un lindo encontro y productivo encontro en este tema tan importante para nós. Vamos trabalhar da seguinte maneira. Primeiro vamos ter uma apresentação por parte de Beatriz e Cristina Obredor, e depois, quando o Fernando fizer a apresentação, vamos colocar o texto na tela para que se possa acompanhar em português. Desta maneira, todo mundo poderá acompanhar tanto em espanhol como em português. Depois de finalizada a apresentação, a ideia é que, através do chat ou também através do microfone, possamos iniciar um intercâmbio com Fernando, e aí Maroli e Ivan nos vão ajudar na tradução, tanto para Fernando como de Fernando para o português. Os amigos poderão traduzir. Então, isso será uma mecânica bem simples e espero que tenhamos um bom encontro. Então, já podemos passar a palavra para a Beatriz, que vai fazer a apresentação do Fernando. Um abraço a todos. Olá, amigos. Olá, oi a todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos aproveitar bem hoje o Fernando. Vamos nos reconciliar. Faz bem e se vive melhor. Linda frase. Então, eu penso no Fernando, sinto e vejo ele, e vejo que seu aporte à obra comum, no desenvolvimento do movimento humanista, da mensagem de Silo, tem sido algo permanente, com muita força, entusiasmo e dedicação. Admirável na formação de estruturas. E o que sempre a gente vê é a solidez doutrinária que ele passa para as pessoas. O espírito de união, de conjunto, de comunidade, tem sido um valor de destaque permanente na sua obra. Eu lembro dele bem jovem, e as pessoas que ele formou em Mar del Plata, antes de partir para a Índia, até o dia de hoje, continuam irradiando a sua obra. Eu sinto ele muito companheiro, muito amável no trato, sempre velando, valorizando as pessoas, a obra comum, o processo. E além disso, ele é muito estudioso. Admiro sua clareza, sua lucidez, e é incansável nos seus aportes, sempre ampliando, aprofundando, recompilando, pondo novos olhares em diferentes temas da doutrina do Silo, do humanismo universalista. Em todas as reuniões da escola, ele traz às vezes 2 aportes, sempre, impressionante. Ele impulsou o humanismo e formou muitas pessoas organizadas para se transformar o mundo, na América Latina, Índia, Europa, África, no mundo. Índia.
eu sei o difícil que é penetrar nessa cultura. É um povo maravilhoso. Eu tenho feito 4 viagens e vamos aprendendo de fracasso em fracasso. Ele ficou lá há muito tempo e eu lembro uma maravilhosa mobilização de 10.000 pessoas no ano 81, em Bombaí, em Chopati Beach, né? As bandeiras laranja voando no vendaval, Silo emocionado, falando de coração a coração, sendo reconhecido pelo povo hindu. Então, eu gostaria de lembrar esse fato, né, para vocês verem a magnitude da militância do Fernando. E gostaria de acompanhar com um pequeno vídeo de 1 minuto e pouco. As imagens não são boas, não são de boa qualidade, porque é do ano 81, faz muito tempo. Mas acho que vale a pena lembrar esse momento junto dele. O Ricardo vai pôr o vídeo, né? E também a quantidade de cidades com atividades na Índia, um número impressionante, eu lembro, jornais, revistas que circulavam por toda a Índia. E até hoje, no dia, continua velando por esse processo e, como sempre, todos eles muito bem formados na doutrina de Silo. Admirável. Pode pôr um vídeo? Bom, só para ter uma pequena amostra, quem não conhecia ele, quem não conhece sua história, né? É um momento muito lindo, muito impressionante da sua força, a sua dedicação, né? E logo ele continuou seu aporte na Itália, enfim, em muitos lugares, né? Mas, para mim, ele é um ser especial com uma riqueza de experiência e humildade. Eu adoro seu espírito brincalhão, sempre rindo, fazendo piada. Onde ele está, a alegria. Isso é muito bom. E eu sinto que ele é um dos imprescindíveis, né? Assim que vamos aproveitar ele, sua experiência, sua lucidez. E como falava o Ricardo Marcianesi, esperamos ter ele aqui junto de nós no Brasil, apenas seja possível, né?
aproveitar toda essa experiência, toda essa riqueza, né? Então, com muito agradecimento pelo seu aporte à obra comum, Fernando, muito agradecida. Realmente, uma obra muito, muito grandiosa, né? E agora a Cris seguirá com a biografia e os escritos dele, né? Apresentando já mais os fatos. Então, obrigada. Hola amigos, eu como sou uma pessoa muito séria, vou fazer uma apresentação séria a respeito de Fernando. É uma grande alegria poder fazer essa introdução de um bom amigo e de um grande humanista. Fernando García nasceu em Mar del Plata, posso dizer há quanto tempo? Há 70 anos. Lá ele se formou como arquiteto e agora trabalha como tradutor técnico nas línguas inglesa e italiana. Faz 50 anos que Fernando participa ativamente como voluntário de atividades pela mudança social e pessoal. Sua inspiração vem dos ensinamentos e da obra de Silo, guia espiritual e referência ideológica de milhares de pessoas nos 5 continentes. Esta referência tem suas principais expressões nas organizações do movimento humanista e nas comunidades da mensagem de Silo. Além de sua experiência na América do Sul, Fernando também impulsionou a divulgação pública, a criação de organizações e a implementação de atividades para mudança social e pessoal em vários países de Ásia, de África e da Europa. Como parte integral da sua experiência, tem uma ampla produção de escritos de variada extensão e temática. Entre eles, citamos aqui o livro Humanismo, na Índia, ensaio sobre essa civilização que foi publicado naquele país. Além disso, tem vários estudos monográficos. Alguns, a convergência da diversidade, paradigma dos novos tempos, fracasso e mudança, um relato de experiência, e nossa história, sobre a crise da mudança mundial. Também escreveu algumas narrações para a meditação, chamadas experiências guiadas, e muitos outros aportes, que nós citaremos aqui, para não fazer tão comprido. Hoje, ele mora em Buenos Aires, como já falou, e de lá participa do nosso encontro. Nós agradecemos. Obrigado, Cris. Así que ahora dejamos a palabra con Fernando. Vou compartilhar na tela o texto em português para que possamos acompanhar. Todo tuyo, Fernando. Muy bien. Entonces, buenas tardes, amigos y amigas. Lo agradezco a todos los organizadores y a los participantes por esta oportunidad de compartir algunos comentarios sobre un tema muy importante, la reconciliación. Como este es un encuentro relativamente breve, no podremos comentar todo lo mucho que podría decirse acerca del tema. Mucho menos aún si todos quisiéramos compartir nuestras experiencias al respecto. Dada la amplitud de participantes, hoy intentaremos atenernos a términos relativamente al alcance de todos y evitando en lo posible las complejidades
y los tecnicismos propios de los especialistas en estas materias. Me consta que muchos de ustedes practican y profundizan la reconciliación y tienen sus ámbitos y oportunidades para hacerlo. En tal sentido, y como aporte, la próxima semana publicaré un escrito que es una recopilación de mi experiencia y mis reflexiones sobre la reconciliación. Pero entremos ahora en el tema con algunas generalidades que nos sirvan por el momento para empezar a conversar. ¿Qué es reconciliarse? Podemos decir que reconciliarse es hacer algo para recuperar la paz, la fuerza interna y la alegría perdidas, para entonces llevarlas a todo lo que pensemos, a lo que sintamos y lo que hagamos, como así también a todos aquellos con quienes estemos en contacto. Podemos agregar que reconciliarse es hacer las paces con nosotros mismos y con los demás, con lo que creemos que ha sido nuestro pasado, lo que creemos que es nuestro presente y lo que creemos que será nuestro futuro. Reconciliarse es restablecer el acuerdo entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿De qué reconciliarse? Hay reconciliaciones con nosotros mismos y con nuestros conflictos referidos al pasado, al presente o al futuro. Hay reconciliaciones referidas a nuestra relación con una o más personas, pero hay también reconciliaciones aún más generales con temas que nos intranquilizan, nos desconciertan, nos turban, o que no están en buena relación con otros temas de nuestra realidad. ¿Quién o quiénes se reconcilian? Quienes sientan que les falta paz, fuerza interna y alegría en la proporción que sea. La reconciliación de la que hoy hablamos es una experiencia personal, fruto de varios factores que son personales, aunque algunos sean en respuesta a factores externos. Pero en última instancia, la reconciliación siempre depende de quien sienta la necesidad de reconciliarse. ¿Necesito a alguien para reconciliarme? No, no es un requisito indispensable, pero si algo o alguien nos ayuda, no sería de despreciar. ¿Cómo reconciliarse? Hay varios y diversos modos y caminos para reconciliarse. Algunos más eficaces y otros no tanto. Esto depende de varios factores. Pero en principio yo respondería diciendo simplemente, ¿cómo reconciliarse? Como mejor uno crea y pueda. Y esperemos que esta charla sirva para eso. ¿Cuándo reconciliarse? Lo antes posible, lo antes que podamos. Porque vivir sin reconciliarse no hace bien y se vive mal. ¿Dónde reconciliarse? En cualquier lugar. Y si es posible, en aquellos lugares que sean más favorables para hacerlo. ¿Por qué reconciliarse? Y, por ejemplo, porque queremos superar el sufrimiento. ¿Para qué reconciliarse? Por ejemplo, para ser más felices y más libres, y ojalá para ayudar a que otros lo sean. Después de todo esto, alguien podría decir, oye, no entendí nada de lo que dijiste. ¿Podrías dar un ejemplo? Muy bien. Tomemos alguno de los tantos casos posibles. Alguien podría decir, como me siento solo, vulnerable e inseguro, deseo en modo posesivo el afecto de una persona para no sentirme mal. Si no lo obtengo,
sufro una frustración, un fracaso, y debo reconciliarme. Pero aún si lo obtengo, no quiero que esa persona me abandone. Y por ello trato de controlar lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Trato de poseerla, por así decir. Pero me doy cuenta, o ella me lo hace notar, que eso mismo la aleja de mí. Pero si trato de no controlarla, también temo que algo o alguien también la aleje de mí. De manera que la última raíz de mi conflicto, de mi contradicción, va resultando obvia. Mi temor a la soledad o al abandono no está resuelto y trato inútilmente de huir de mi temor o de taparlo torpemente mediante el control de las personas con las que me vinculo emotivamente. Esta persona imaginaria debe reconciliarse. ¿Con qué y cómo? Tendrá que aclararlo y encontrar el modo. Pero si lo anterior es un ejemplo algo complicado, tengamos en cuenta que todos nosotros, de alguna manera, nos reconciliamos diariamente, casi sin darnos cuenta o sin llamarlo así. Una forma mucho más común, simple y cotidiana de reconciliarse y reconciliar es el cotejo con algo que supere el conflicto entre, por ejemplo, deseos contrapuestos. Por ejemplo, tengo que levantarme de madrugada para ir a trabajar, pero tengo sueño, frío o modorra y quisiera quedarme en la cama o haciendo cualquier otra cosa. Pero resulta que soy padre de familia y para mí trabajar significa darle sustento a mi familia, que es el sentido de mi vida. Entre un deseo y otro, sin duda que una alternativa es más fuerte que la otra y ella gana la batalla. Logro así el acuerdo conmigo mismo y mis circunstancias para hacer lo que considero lo mejor. Y generalmente muchas personas tienen una motivación importante que supera las dificultades, los contratiempos, las frustraciones, etc. Y entre esas personas encontraremos todo tipo de ocupaciones y circunstancias. Y así, al verlos, al ver a estas personas, algunos otros se preguntarán, ¿cómo hace esta persona para no cansarse, para no perder la paciencia y para estar siempre de buen humor? Quien mejor intención tiene, reconcilia y supera más y mayores conflictos. O, si se quiere, problemas para avanzar según sus intereses. Por ejemplo, generalmente, quienes viven según un sentido de la vida grande y bueno, tienen mayores posibilidades de reconciliarse, incluso con esos grandes temores, con la soledad o el abandono, con la pobreza o la desposesión, con la enfermedad y, en definitiva, con la muerte. Los anteriores son solo dos ejemplos, pero hay muchos tipos o temas con los cuales reconciliarse. En el pasado que recordamos, pueden existir una o más experiencias negativas para reconciliar. Por ejemplo, una violencia sufrida, un amor imposible o amistades perdidas, un gran error o una traición a lo mejor de uno mismo, oportunidades perdidas, etc. En el presente que percibimos, quizá debemos tomar decisiones y elegir entre alternativas que son opuestas entre sí, sin que ninguna de ellas resulte claramente la mejor. También hay hechos o situaciones imprevistas con consecuencias disruptivas, por ejemplo, importantes adversidades, contratiempos, desgracias, accidentes. En el futuro que imaginamos, pueden existir incertidumbres y riesgos que no conocemos o que no podemos prever ni controlar completamente. Por ejemplo, nuestra salud, nuestro bienestar material o el de nuestra gente querida,
etc. Podemos tener necesidad de reconciliarnos con eventos que han o que no han ocurrido, pero también con otros que pudieran o no ocurrir, como fracasos, accidentes, muerte súbita, enfermedades, abandonos, etc. O bien la necesidad de reconciliarse por ciertos aspectos de uno mismo, como las propias limitaciones, las desventajas, o del mundo, por ejemplo, las diversas formas de violencia imperantes, que no coinciden con nuestras expectativas, aspiraciones o deseos. Así, la reconciliación puede ser necesaria no solo cuando uno es afectado individualmente, sino también cuando otros lo son. Hay necesidad de reconciliar las distintas cosas que pensamos, las distintas cosas que sentimos y las distintas cosas que hacemos, haciendo que sus direcciones coincidan, converjan, se armonicen, y que además que el pensar, el sentir y el actuar también armonicen y converjan en una misma dirección. Hay distintos deseos que coexisten con intensidad similar, pero que nos orientan en direcciones divergentes entre sí. También existen deseos que, aunque no sean incoherentes, diversos factores hacen que no se puedan satisfacer, que no se hayan satisfecho, o que no puedan ser jamás satisfechos. Aún los deseos más elevados y genuinos pueden ser objeto de reconciliación cuando su realización no coincida con nuestras expectativas. Todo esto hace al deseo de lo que se desespera por alcanzar, pero que no se pudo, no se puede o no se podrá alcanzar. Ahora, quizá abusando de vuestra paciencia, exageraré un poco más con los ejemplos. Puede constituir un tema a reconciliar cualquier cosa que no encaje o que choque con nuestros deseos, aspiraciones, registros, expectativas, creencias, valores, ideas, prejuicios, imágenes, apegos. Este desencaje o choque se experimenta con distintos grados de desarmonía interna, de violencia interna, es decir, de sufrimiento. Como dijimos, otro campo de reconciliación es el de las traiciones a lo mejor de uno mismo. Quizá necesitemos reconciliar la censura que sufrimos por obra de otros o aún por nosotros mismos, las dificultades y limitaciones de comunicación humana y profunda con los demás, etc. También nos ponen ante la necesidad de reconciliación toda frustración, fracaso, remordimiento, los sentimientos de intolerancia, de odio y de deseo de venganza, el desconcierto, los deseos de posesión de todo tipo, los celos, la envidia, la resistencia al cambio, el rompimiento con una etapa anterior, etc. O sea, hay muchos motivos para reconciliar. La finitud, propia o ajena, los cambios, lo que no pasó, no pasa o no pasará, las limitaciones, los inconvenientes, las circunstancias adversas, lo que se teme perder, lo que se perdió, las falsas esperanzas, los sentimientos de culpa, las injusticias, distintas formas de violencia sufrida, sean estas propias o ajenas, el sufrimiento de seres queridos u otros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sucede todo esto, para nosotros esa es indudablemente la realidad de las cosas. Pero si preguntamos a otros, nos dicen que la realidad de las cosas es otra, es diferente a la nuestra y puede ser muy variada y sorprendente. Y esto es así aunque dos o más personas se encuentren en circunstancias iguales o similares. Entonces, parece que nosotros algo le agregamos a las cosas para que, en realidad,
se conviertan en nuestra personal realidad de las cosas. Y nuestra realidad de las cosas puede ser fuente de felicidad o fuente de sufrimiento, por ejemplo. Y en esto está la clave de la solución, o sea, la clave de la reconciliación. Generalmente, cuando nuestra realidad de las cosas es nuestra fuente de sufrimiento, tiene algunas características muy comunes. Nuestra realidad tiene desproporciones o exageraciones. Es una manera de ver estrecha y limitada. Es una perspectiva inmóvil e inflexible. Y tiene un fuerte poder sugestivo que le dan a veces un carácter obsesivo y compulsivo. Muy bien. Ustedes podrían decirme, muy bien, ya entiendo, Fernando, pero en la práctica, ¿cómo hacemos para reconciliarnos? Existe una amplia gama de instrumentos y procedimientos disponibles para facilitar la reconciliación. Estos van desde los más simples, que requieren poco o ningún conocimiento y pericia, hasta los más complejos, que requieren algo más. Según los casos específicos y sus circunstancias, se podrá apelar a unos u otros. También dijimos al comienzo, hay varios y diversos modos y caminos para reconciliarse, algunos más eficaces y otros no tanto. Esto depende de varios factores, pero en principio respondería diciendo simplemente, ¿cómo reconciliarse? Como mejor uno crea y pueda. Para ilustrar una de las maneras, les contaré la historia de Mara y Joao. En realidad, ella se llama Glade Mara, pero sus amigos la llaman Mara. Ella tiene un muy querido amigo de infancia llamado Joao. Desde niños, Mara siempre había sido un afectuoso y paciente oído para Joao. Con el correr de los años, también fue convirtiéndose en su protectora y su consejera. Hace unos meses, cuando recién comenzaba la pandemia, que todos conocemos, ellos se encontraron para charlar como tantas veces lo habían hecho. Joao estaba muy nervioso, alterado y muy enojado con la pandemia. Como otras veces, Mara lo alentó a que se expresara como siempre lo hacía y le dijera libremente qué le pasaba. Y Joao se dejó ir, expresando intensamente quejas de todo tipo y rabiosas críticas a medio mundo. Un poco fuera de sí, se lamentó de todos los problemas que se le habían venido encima, de todo lo que no podría hacer y de su pesimismo acerca del futuro. No faltaron amargas recriminaciones a sí mismo por todo lo que tendría que haber previsto y hecho para afrontar esta crisis, pero que ahora ya no sería posible. Fue un desahogo no muy largo, pero intenso, que lo dejó exhausto y un poco aliviado por el momento. Después de un rato de silencio, Mara le dijo, bueno, Joao, ahora me doy cuenta de qué se trata. Está muy bien que te hayas desahogado un poco, pero es claro que tú sigues estando mal. Y esto no puede quedar así porque en realidad no has solucionado nada, ni afuera ni adentro. ¿Qué te parece si nos volvemos a encontrar otra vez para tratar de que te puedas reconciliar y que esto deje de ser un conflicto? Así quedaron de acuerdo para el día siguiente. Cuando se volvieron a encontrar al día siguiente, Mara le propuso, ayer hablaste de todo lo que no te gusta de la pandemia,
pero dijiste poco o nada acerca de cómo tú, Joao, lo vives más internamente. Conozco personas en tu misma situación, o incluso peor, y no todos lo viven como tú. Te conozco y estoy segura de que tú tienes capacidad y recursos para afrontar mucho de lo que contaste. Es obvio que entre la pandemia y tú hay algo muy personal. Repasemos lo que contaste ayer, pero ahora dime por qué te afecta tanto. ¿Qué es lo que te hace tan mal de todo esto? ¿Qué es lo que te saca de quicio? Joao no necesitó más y empezó a repasar lo dicho, pero ahora ya no hablaba solo de lo que pasaba afuera, sino de lo que le pasaba a él más profundamente. Emociones simples y básicas. Oportunamente, Mara lo ayudaba con breves ayudas, frases, que lo llevaban más adentro de él. ¿Y qué más hay? ¿Y por qué eso te molesta tanto? ¿Qué es lo que más te duele? Y similares. Joao se dejaba llevar, buscando qué había por debajo de su manera tan negativa de ver las cosas, por debajo de sus opiniones y sus emociones negativas. Hasta que por fin se le reveló lo que oscuramente sabía, su verdad interna. La pandemia ponía el dedo en una llaga y esta llaga profunda era su miedo a la muerte. Joao vomitó su miedo con palabras y frases, a veces un poco incoherentes e incompletas, y quebradas por el llanto. Esto era de lo que siempre escapaba y lo que no quería ver, lo que no quería reconocer. Los amigos, nuestros amigos, permanecieron un rato en silencio hasta que Joao se repuso. Si bien lo que se había revelado no era agradable, paradójicamente, Joao ahora sentía un cierto alivio inexplicable. Ahora algo se había aclarado y ya no sufría a ciegas, sin darse cuenta a qué se debía. De un modo extraño, ya no importaba tanto lo de afuera, la pandemia había perdido algo de su poder. Mara sabía lo que había pasado, aunque Joao todavía no se diera cuenta. Se había ganado una primera, pero importante batalla para superar el sufrimiento. Con una bebida reconfortante de por medio, Joao recordó más cosas acerca de su miedo, en qué circunstancias había surgido, cómo afectaba su vida diaria y demás aspectos. Luego, acordaron volver a encontrarse y se despidieron. En su tercer encuentro, nuevamente Mara tomó la iniciativa y le dijo a Joao: mira, Joao, cuando una situación cualquiera se vive como conflicto, sucede que nuestro modo de verla se hace reducido y quedamos atascados en una sola visión sesgada que nos hace mal. Es como ver el mundo a través del orificio de una cerradura y no poder ampliar la mirada. Ayer ya logramos algo y hoy te propondré seguir avanzando para que puedas lograr reconciliarte con la pandemia. ¿Estás dispuesto a hacer algunos ejercicios? Entusiasmado por el día anterior, Joao juntó fuerzas y se entregó. Las siguientes son algunas de las sugerencias que fue haciendo Mara y a las que Joao fue respondiendo en voz alta. Exagera y dime lo peor, lo más trágico y dramático que te puedas imaginar que te podría llegar a ocurrir con la pandemia. No te censures, es solo un ejercicio de imaginación. Ahora exagera para el lado opuesto y dime
todo lo cómico, humorístico, ridículo y grotesco que te puedas imaginar que te podría llegar a ocurrir con la pandemia. Veamos el medio vaso vacío, lo negativo. Dime todo lo que no puedes tener o hacer con la pandemia. ¿Qué podrías perder? Ahora veamos el medio vaso lleno, lo positivo. Dime, ¿cómo podrías aprovechar la pandemia? Todo lo que podrías tener o hacer con la pandemia. ¿Qué podrías ganar? Hasta aquí solo has hablado de ti mismo, de tus miedos y de tus deseos. Pero ahora elige una persona o un grupo cualquiera que creas que está en peores condiciones que tú para afrontar la situación y cuéntame cómo crees que los demás la viven y por qué. Y cómo estos hicieron otros ejercicios con los que Joao trató sinceramente de pensar y de sentir de distintas maneras. A medida que lo intentaba, iba descubriendo por su propia cuenta nuevos aspectos, pero no solo de la situación, sino importantes aspectos referidos a sí mismo y a su relación con este y otros temas. Se dio cuenta de la influencia de sus creencias, sus ilusiones, sus expectativas, sus frustraciones y sus fracasos. Se dio cuenta de que mucho dependía de la desproporción que existía entre sus exigencias de recibir todo del mundo y su escasa predisposición a dar algo de sí al mundo. En otras palabras, un yo muy grande y un nosotros muy chico. O bien, un nosotros todo para sí y poco o nada de sí para el nosotros. Al final, su visión inicial de la pandemia se había hecho más amplia, proporcionada, dúctil, elástica y flexible. Se dio cuenta de que una cosa es la pandemia y otra cosa es cómo se la interpreta, cómo se la ve y cómo se la siente. Es decir, su visión inicial había perdido fuerza, había cambiado para mejor. Al comienzo, la pandemia era grande y fuerte, frente a un Joao pequeño y débil. Ahora estaban casi de igual a igual. Y con ello, Joao mismo ya no era el de días atrás. Era el momento de avanzar con resolución. Y para hacerlo, Mara y Joao acordaron un nuevo encuentro. Al día siguiente, en el cuarto encuentro, Mara aprovechó para aclararle que no era el caso de intentar olvidarse de la pandemia o de disminuir la seriedad de los riesgos. Tampoco era el caso de resignarse, ni de buscar culpables, ni de sentir culpas. Le explicó que lo que él necesitaba era reconciliarse con la situación, de manera que ya no sufriera por ella y que la aprovechara de la mejor manera posible. Mara obviamente sabía que quizás Joao no le vería mucho sentido a esas cosas en este momento, pero que las iría comprendiendo más adelante, gracias a que las había escuchado en el momento oportuno y cuando estaba en condiciones de escuchar. Querido amigo, ahora te pediré que reflexiones. Sé que no estás muy acostumbrado a hacerlo, pero tampoco será muy difícil. Debes encontrar algo muy tuyo, muy querido,
muy fuerte y profundo. Puede ser una creencia, un ideal, un interés, un sueño, tu amor por una persona querida, lo que quieras, pero debe ser algo por lo que valga la pena enfrentar y sobrellevar la pandemia en las buenas y en las malas, conservando en cualquier caso tu paz, tu fuerza interna y tu alegría. En breve, algo que para ti le dé un sentido mayor o superior para lo que harás y te sucederá durante la pandemia. Llámala una razón, si quieres. ¿Qué puede ser eso? Busca dentro de ti la respuesta. Mara le fue ayudando a predisponerse para reflexionar de la mejor manera. Le fue guiando para que se relajara, para que aflojara su cuerpo, su corazón y su mente. Joao lo hizo dócilmente y Mara le dejó unos minutos para que meditara en silencio. De repente, la exclamación de Joao sobresaltó a Mara. ¡Ya está! ¡Ya lo encontré! ¡Es genial! Y con una gran sonrisa en su rostro luminoso y con su estilo impetuoso, Joao le contó de qué se trataba, por qué esa era la inspiración que necesitaba, que en realidad ya lo había sido en otras ocasiones, pero que la había olvidado y que nunca antes había conectado esa inspiración con su vida diaria, con sus dificultades y sinsabores. Joao le dio varios ejemplos de posibles situaciones para explicarle a Mara por qué, pasara lo que pasase, en las buenas y en las malas, él no perdería su felicidad mientras siguiera siendo fiel a esa gran motivación que representaba lo mejor de él mismo y que para él era algo como sagrado. Mara lo abrazó y le aconsejó: ahora que se ha abierto tu futuro y se ha iluminado tu vida, agradece dentro de ti por esa paz en tu corazón y por esa luz en tu entendimiento. Mientras tú lo haces, yo también agradeceré por todo esto y pediré con fuerza para que todo salga tal como te has propuesto. Como ya era tarde, decidieron continuar al día siguiente. Mara le aconsejó a Joao que al volver a su casa anotara su nueva comprensión de manera simple y clara. Y así se despidieron con un abrazo. En su quinto y último encuentro, juntos repasaron todo lo hecho y lo logrado. Joao trajo sus notas del día anterior que leyó en voz alta. Entonces Mara le sugirió que ahora formulara de manera simple y breve sus propuestas de cambio a la luz de la nueva perspectiva. Es decir, cómo iba a pensar, cómo iba a sentir y cómo iba a actuar durante la pandemia y todo lo referido a ella. Le pidió que después de reflexionar se lo contara y, si es posible, que lo escribiera para tener esas notas a la mano cuando fuera necesario recordarlas. Luego le dejó planteada una nueva tarea en estas palabras: has superado tu emergencia del conflicto con la pandemia. Esta ya no es para ti lo que era al comienzo. Tú tampoco eres el que eras, y la relación entre ambos ha cambiado a tu favor. Ya no te sientes como una víctima importante, atrapado y sin salida. Sin embargo,
y tú lo sabes, queda un importante tema pendiente: tu miedo a la muerte. Mientras tú sigas pensando, sigas creyendo que todo termina con la muerte, no podrás superar tu miedo. Y ese miedo te seguirá como una sombra en todo lo que hagas. Deberás encontrar o reforzar un sentido de vida grande y bueno, quizá algo parecido al que has encontrado para la pandemia, pero ahora este debe ser trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Quiere decir que te sirva para cualquier momento y situación de tu vida. Algo por lo que tú sientas que todo tiene una buena razón de ser, aunque aún tú no la veas. Algo que nunca se acabe y que sea invulnerable a toda posible frustración y fracaso. Algo que te dé al menos una fuerte creencia que, aunque tú dejes este mundo, algo bueno de ti quedará en él para siempre y se multiplicará para beneficio de todos. O bien, aun si tú no creyeras en eso, pero creyeras que tú o algo de ti se proyectará hacia otro mundo, la muerte también dejará de ser esa ilusión del fin de todo. Dejará de ser una barrera infranqueable para convertirse en algo distinto que iluminará tu vida y tu futuro para siempre. Te lo digo por experiencia, esta es la mejor reconciliación a la que tú puedas aspirar. Joao no vio venir esto último, lo tomó por sorpresa y lo descolocó. No tuvo tiempo de entender todo lo dicho por Mara y no atinó a decir palabra, pero sintió un fuerte impacto, el fuerte impacto de un gran significado verdadero, profundo y espiritual. Después de algún instante de conmoción y silencio, ambos se abrazaron y se despidieron, mientras Mara, con una suave sonrisa y una mirada pícara, le dijo: ya sabes, la seguimos cuando quieras. Se los dije al inicio, reconciliar se hace bien y se vive mejor. Así es que, reconciliémonos. Entonces, para concluir estas consideraciones sobre la reconciliación, les dejo las que para mí son pocas claves, pero seguras, para las mejores reconciliaciones. Primero, abrazar un sentido de vida que sea grande y bueno para uno mismo y para los demás, que para uno sea algo así como sagrado, como espiritual, si quieren, y que valga durante toda la vida y aún después de ella. Segundo, que ese sentido no quede solo dentro de uno mismo, sino que se manifieste y se multiplique en un dar a otros en forma de ayuda desinteresada. Y tercero, que ese dar no quede reducido solo a unas pocas personas, sino hacerlo junto a muchos otros y para beneficiar a muchos otros. Y con esto les agradezco y les dejo mis mejores augurios de paz, fuerza y de alegría. Também para ti. Paz. Paz.
paz, fuerza y alegría. y alegría. Fuerza y alegría, gracias. Alegría. Fuerte, papá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, amigos, entonces vamos a abrir ahora a través de chat o de también preguntas por micrófono. Podemos hacerlo con la ayuda de Iván y Marolí, que nos podrán auxiliar en la traducción. Así es que ya podemos iniciar este intercambio. Desde ya agradecemos a Fernando esta presentación y recuerdo que todo esto ha sido organizado por los parques Caucaya, Retiro, Marracuene y Niño y la Sala Azul de Minas. Entonces, vamos adelante. Reconcíliense, ya pasó. Es el impacto. El susto. Nos sacaste toda la ropa, ¿eh? Muy lindo, Fernando. Muy pedagógico. Muy lindo. Gracias. Sí, muy cotidiana la exposición, esto de ponernos en situación, ¿no? Sí puedo reconocer que el reconciliarse no es una tarea tan fácil porque tiene muchas raíces y poder estar atento a esas raíces para poder estar un poco más liviano, hay que realmente quererlo. Eso es lo que puedo experimentar. Así que bueno, te agradezco por la exposición tan clara y tan cotidiana, ¿no? Una consulta, Rodrigo de Chile. Quiero saber cómo puedo obtener el material que estaba leyendo Fernando. En el chat. En el chat está para descargar. En el chat de Zoom. Sí, en el mismo ahora. Sí, perfecto. Voy a mirar. Estoy en celular. Ah, perfecto. Yo te lo puedo enviar luego. Gracias. Vale. Guille. Fernando, muchas gracias. Nos ha gustado mucho y la verdad es que para nosotros ha sido, aparte de didáctico, ha sido algo que nos sirve a nosotros y que se lo podemos llevar, que lo estábamos conversando aquí, hasta nuestras propias hijas. Leerle el cuentito, que yo creo que es tan simple, ese paquete en que has metido la reconciliación, el sentido de la vida, lo trascendente, en un paquetito fácilmente digerible. Así es que me parece que eso es un esfuerzo de agradecer, el de hacer que nuestras cosas sean sencillas, que nos sirvan tanto a nosotros como para llegar al corazón de esos que no reflexionan tan a menudo, como tú decías, ¿no? Así es.
Muchas gracias, Fernando. Desde luego para mí me va a ser útil también para llevárselo a la gente con la que trabajo cotidianamente y semanalmente. Bom, eu acho que teria que traduzir ou não? Sim? Poderia ser. Bom, então, que é para agradecer que tenha sido colocado de uma forma simples, que pode ser levada para os nossos filhos, para o nosso meio imediato, e que a gente possa colocar esses temas de uma forma tão simples e tão acessível. Agradecido. Yo le agradezco a Isabel que haya dicho esto porque esa era mi intención, aunque no era fácil porque no sabía quiénes iban a ser los participantes. Esa fue mi intención y yo creo que todavía podemos mejorar mucho más en ese sentido. Y lo estoy intentando. Objetivo cumplido, Fernando, por lo menos así lo pienso. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí. Lúcia Maroli. Então, que essa era exatamente a intenção e que ainda se está trabalhando para fazer melhor, mas que a intenção é essa, de se fazer bem acessível e possível de ser transmitido. Eu acho que você pode sugerir, se alguém tem alguma pergunta, que a deixe no chat. Que não seja porque sou tão fantástico. Está usada ya eso. Muchas gracias, Fernando. Soy Pedro Pablo. Realmente cada vez que leo algún trabajo tuyo aprendo profundamente. Llevo mucho tiempo ya trabajando, bueno, tampoco mucho, pero llevo tiempo trabajando el tema de la reconciliación y me ha encantado, me ha resonado profundamente algo que ya había descubierto yo, pero que puesto en tus palabras y en tu experiencia ha sido una certeza de experiencia. Y es el registro de que cuando uno logra develar el sentido de la vida, el sentido trascendente, esta imagen fuerza, esta sensación interna ayuda a ir poniendo en su lugar todo aquello que se opone, todo aquello que es el sufrimiento, todo aquello que nos pasa, ¿no? ¿Puedes esperar para también, que te traduzcan? ¿Puedes esperar que te traduzcan? Sí, sim. Então, o Pedro compartilha que cada vez que acompanha trabalho de Fernando é sempre uma aprendizagem profunda e que descobre neste tema da reconciliação que algo que ele também havia chegado, que a revelação interna do tema do sentido transcendente ajuda. Pedro, puedes seguir? Bien. Y en segundo lugar, la relación tan directa que hay entre el reconocimiento del sufrimiento que provoca esa no reconciliación, ese resentimiento que está presente en toda la vida cotidiana, incluido el resentimiento que uno tiene consigo mismo, ese maltrato, ese trato cruel que uno se da, poderlo ir viendo en las acciones cotidianas, desde las más pequeñas a las más grandes, y al verlo, poderlo desarticular, dejar de creer en ello, ¿ya? Y se va produciendo un cambio en la conducta,
yo lo experimento así. Então, o segundo ponto é o reconhecimento do sofrimento que se experimenta na vida cotidiana, desde os temas mais pequenos aos mais grandes, e como isso se traduz na nossa conduta, no nosso comportamento no cotidiano. Sí. Para mí ha sido muy importante ir trabajando el estar atento, sin juez interno, sin autocensura, sin, al darme cuenta lo que me está pasando, considerarme un monstruo, sino un humilde ser humano criado en un momento de la historia y que no supo o no pudo hacer de otra manera. Y cómo esa aceptación ha ido modificando mi interpretación sobre todo aquello que reconozco que no me gusta del mundo y también lo que reconozco que no me gusta de mí. Então, o Pedro comenta que neste processo tem sido bastante importante o trabalho com a atenção, uma atenção neutra que permita neutralizar esse juiz interno e poder se ver como um ser humano que nasceu num dado contexto histórico, com muitas coisas que não se pode escolher. Sí. Bueno, esta transformación en la acción en el mundo va desde las cosas más simples. Por ejemplo, me molesta que alguien deje una mesa sucia después de usarla, hasta la modificación en mi forma de conducir un coche dentro de la ciudad, mi forma de tratar a los otros. Pedro, então, esta transformação que se dá pela reconciliação no comportamento nosso, se vai desde as coisas mais simples, aquela irritação que sinto quando alguém deixa a mesa suja, y en general o trato que dou aos demás. Pedro, sí, ya. Y ahora estoy descubriendo que esta recomendación del maestro con respecto a reparar doblemente tiene que ver con esa reparación hacia afuera en mi cambio de conducta, más comprensiva, más humana, humanizando a los otros, cambiando mi trato hacia el mundo y también ese mejor trato que me doy a mí mismo en dirección al sentido. Então, o Pedro comenta que a recomendação dada por Silo de reparar 2 vezes o mal que se fez tem a ver com este melhor trato que vamos dando ao mundo e aos demais, mas também simultaneamente o melhor trato que se tem consigo mesmo. Agradecerte tu presentación, Fernando, y a todos los que están participando, porque es un tema, creo, es un nudo gordiano, es un tema esencial dentro de la humanización que queremos transmitir al mundo. Gracias. Pedro enfatiza que este tema da reconciliação é um tema, é um nó gordiano, um tema central no nosso trabalho de humanização do mundo. Gracias, Pedro. Fernando, quería te agradecer profundamente, como siempre, un maestro con una lucidez y una claridad. Pones el tema de la reconciliación con todos los elementos, desde muchos puntos de vista, desde muchas situaciones, y también me siento muy feliz que puedo pasarlo a mi hija, a mis hermanas, a mi familia, ¿no? A mis vecinos de una forma simple, crear ámbitos de intercambio y de trabajo con ese cuentito, esa historia y esa forma, ese
como esa forma que fuiste tratando la reconciliación, ¿no? De lo peor, lo mejor, ¿no? Con todas las preguntas, haciendo la movilidad de la imagen y colocando el sentido de lo trascendente, ¿no? Como eso que impulsa, ¿no? Ese propósito que te convertiría la vida. Así que muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias a ti, Beatriz. Fernando, gostei muito do aspecto que ressaltas no final, de que depois da reconciliação que o João teve, havia uma coisa que era maior, que era necessário trabalhar e superar, que tem a ver com esta questão da morte e como era necessário reforçar um sentido da vida grande, bom e que pudesse ser transcendente. ¿Puedes traducir para Fernando? Disculpa. Bueno, que le gustaría, que le gustó mucho eso de que le pusiste algo más grande en la reconciliación, que tiene a ver con el sentido de la vida, con la trascendencia. Entonces, mira, lo que yo quería comentar es que el hecho de que después de la superación, de la reconciliación, haya que mirar a un sentido de vida más profundo, trascendental, y que nos permita superar aquello que es lo más esencial, ¿no? El temor a la muerte. Y cómo eso hay que arroparlo y tratar de tener un sentido que puede ir más allá de las circunstancias o de los sentidos provisionales de la vida. Y cómo eso es importante reforzarlo, trabajarlo, porque en suma la reconciliación es exactamente eso, es ir creando ese sentido que nos da ese caudal para la vida, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso, porque al final queda muy claro a dónde va el camino. Gracias. Tem perguntas no chat. Gracias, Michelle. Iván, ¿va a leer la pregunta? Sí, la primera pregunta, Fernando, es de Marta Rosa. Dice, primero, muchas gracias. Y como pregunta, si puedes explayarte sobre reconciliarse con el futuro. Dice, he estado trabajando con la reconciliación y me pareció muy simple para explicar los mecanismos. Hace unos días escuché en una charla del maestro eso de reconciliarse con nuestras posibilidades. ¿Es por ese lado? ¿Traducción? Aqui a Marta Rosa faz uma pergunta, primeiro agradece e pede ao Fernando para explicar mais sobre a reconciliação com o futuro. Diz que tem estado a trabalhar com a reconciliação e lhe parece muito simples explicar os mecanismos. Alguns dias escutou uma conversa com o Silo, isso de reconciliar-se com as nossas possibilidades. Pergunta se vai por aí, a reconciliação com o futuro. Sí, va por ahí y va por cualquier otro lado que para uno sea útil para reconciliarse. O sea, hay que buscar dentro de uno algo que no pueda cambiar, no pase lo que pase en el futuro, algo bueno para uno que le permita a uno pasar por las buenas y las malas sin sufrir. Pero eso es muy personal. O sea, yo no puedo dar mi ejemplo personal. Cada uno lo tiene que encontrar. Então, o Fernando responde que, de fato, tem algo que ver com encontrar algo no futuro
que não mude, e que isso é algo bastante pessoal, que tampouco alguém pode dizer o que é, e que todos temos que encontrar esta coisa que no futuro nos permita superar todo o sofrimento. Maruli, tem uma segunda pergunta aí no chat. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tú consideras más importantes para ayudar en el proceso de reconciliación? ¿Y cuál actitud interna la más favorable? Un abrazo y gracias por la presentación y por todo lo hecho. Es de Adriana Pucci, de San Adriana Pablo. Pucci Abrajao. Casi nada, una pregunta es muy importante, pero es muy amplia. Como Adriana es una amiga conocida de hace muchos años, yo sé que esas preguntas, esas respuestas, las va a encontrar dentro de una semana en esta producción que yo voy a publicar sobre la reconciliación, mis experiencias y mis reflexiones sobre esto. Porque responder esta pregunta en este momento así, en breve, es demasiado amplia. As respostas com certeza vão ser encontradas na publicação que Fernando vai lançar em breve, porque para dar essas respostas assim de imediato e agora vão ser muito complicadas. Le dejo solamente una pequeñísima parte de ese escrito que habla acerca de la actitud más conveniente para estas cosas internas. Deixo só umas atitudes mais, uma pequena parte, que são as atitudes mais convenientes para ela. Hace mucho tiempo, un viejo amigo me recomendó con 3 palabras cuál era la actitud más conveniente para estas cosas internas. Faz muito tempo, um amigo me recomendou com 3 palavras qual era a atitude mais conveniente para essas realidades internas. No las voy a explicar, les voy a dar las 3 palabras nada más. Não vou explicar, vou dar as 3 palavras. Me dijo, la mejor actitud para estas cosas internas es una actitud que sea irreverente. A melhor atitude é uma que seja irreverente, deportiva, esportiva, lúdica. Y lúdica. E lúdica. Los que quieran más explicaciones, que lean mi producción. Fernando, ¿dónde la vas a compartir? Primero la voy a presentar dentro de una semana frente a mi grupo de trabajo, Punta de Vacas, y va a quedar en el sitio de Punta de Vacas para descargarla. Quien quiera la podrá descargar de ahí. Muchas gracias. Vai estar na Punta de Vacas para se descarregar daí. Sim, Fernando, em muitas situações é comum no nosso trabalho de humanização encontrar-nos com pessoas que visivelmente notamos que precisam de reconciliação e nem sempre a nossa forma de ajudar-lhes é a mais adequada. Dá para perceber que no exemplo que deste, na relação que houve entre Mara e João, Mara é uma destra nessa... devia estar falando em espanhol, não? Bueno, aí vou traduzir. Então, te comentava que em nosso trabalho de humanização é
frecuente que nos encontremos con gente que percibimos que necesitan de reconciliarse. Y ni siempre nuestra actitud es la mejor para ayudarles a hacerlo. Escuchando tu ejemplo en la relación entre Mara y João, da para percibir que Mara es una diestra en estas materias. Entonces, ella hace un proceso con algunas claves. No sé si podrías simplificadamente apuntar en aquel ejemplo cuál fue ese proceso, los pasos y las claves, que podría ser útil, por ejemplo, cuando nosotros afrontemos una situación similar. Iván, Mara eres tú, y Mara es muchos de los amigos que están aquí hoy presentes. Una respuesta detallada a eso que dices, precisamente es el tema de mi producción. Es cómo se hace operativamente para ayudar a la reconciliación propia y ajena. ¿Traducido? Punta de vacas, descargar el material. Sim, então, o Fernando diz que muitos de nós aqui presentes somos a Mara, e justamente o processo operativo transferencial, como se faz para ajudar, está elaborado na produção que em breve estará no site de Punta de Vacas. Quisiera hacer una pregunta, pero antes pedir disculpas si es que me repito en algo o digo algo que ya se ha dicho, o digo alguna tontería porque llegué un poco tarde, estaba en encuentro de mensajeros de Parque Manantiales. Pero me llamó la atención algo que dijo alguien en alguna pregunta anterior sobre el tema de la reparación doble, que es uno de los puntos que a mí yo particularmente tengo dudas, digamos. Es una pregunta permanente, digamos, ¿no? Porque de alguna manera cuando uno es decir, comete un error y trata mal a alguien, uno queda con ese registro, esa sensación de que tiene que hacer algo por repararle a esa persona algo, ¿no? Entonces, esa sería una parte, digamos. Ahora, las últimas ideas que he tenido al respecto es que esa reparación doble tiene que ver con el restablecimiento de un equilibrio también, ¿no? En las relaciones, digamos. También hay algo que sucede en mí interiormente cuando yo daño a otro, ¿no? Entonces, eso se tiene que de alguna manera recomponer también. Entonces, más o menos por ahí voy, creo que acercándome en alguna medida a esa reparación doble. Y quería compartir esta idea y también preguntarte a ti cuál es tu reflexión respecto al tema, digamos, Fernando. Bueno, a pergunta tem a ver com a reparação, a dupla reparação. Reparar doblemente, não duplamente. E porque sempre fica esse registro de que se tem que reparar e a pergunta tem a ver com isso. Quais são as suas reflexões? Quais são suas reflexões a respeito? Bueno, la primera cosa es distinguir
distinguir lo que tiene que hacer uno adentro de sí mismo para reconciliarse. Y segundo, son las consecuencias en las relaciones que pueda tener esa reconciliación. A primeira coisa é primera aclaración. Com o que a gente tem que fazer por dentro e depois com as consequências que podem ter essa reconciliação. Segunda cosa es el que dijo eso de reparar doblemente, también explicó que por qué se reparaba doblemente. La primera vez que uno repara, lo hace para equilibrar las cargas, digamos, o las deudas o lo que sea. Y la segunda vez es para dejar el crédito del otro lado, o sea, superar el hecho de equilibrar simplemente y dejar un crédito positivo, digamos, producir una doble grabación positiva a cambio de una cosa mal hecha. Que o que se disse de reparar duplamente é que, assim, de uma primeira vez, se procura um equilíbrio das coisas, né? E num segundo momento, deixar um crédito positivo para... Y la tercera cosa, que también se trata en mi producción, es profundizar en el sentimiento de culpa, que tiene mucho de ilusorio, y que Silo en su momento diferenció entre culpa y responsabilidad. E num terceiro momento, se busca compreender, não, o sentimento de culpa que em um determinado momento Silo colocou entre culpa e responsabilidade. Cuando él dice, deja ya de buscar culpables, algo quiso decir y algún significado profundo tiene eso, y creo que vale la pena profundizar en eso, del sentimiento de culpa. Quando ele disse que deixemos de buscar culpados, alguma coisa disse aí, culpa. Eso, Rodrigo, por el momento. Muchas gracias, Fernando. No, leeré tu producción. Ven cómo paso la publicidad, ¿no? Muito discreto. Pergunta ao Moisés de Brasil. La pregunta: el pasear la mirada y profundizar en el punto de mira con estas preguntas te va a llevar necesariamente hacia una comprensión y reconciliación más amplia y hacia lo trascendente. Gracias. ¿El guía interno puede ser un buen apoyo en este proceso? ¿Hay traducción? Sim, sim. Ao passear o olhar e aprofundizar no ponto de vista com estas perguntas, leva necessariamente a uma compreensão e reconciliação mais ampla e em direção ao transcendente? Obrigado. Pergunta ainda se o guia interno pode ser um bom apoio neste processo. Yo respondo sí a ambas preguntas. Yo mismo lo practico, eso mismo, y es muy útil. Traduzcamos hasta aquí. Sim. Fernando diz afirmativamente sim às duas perguntas e que ele mesmo pratica. Las dos. As duas. Pero
tengamos en cuenta que lo que es posible para algunos de nosotros no es posible para otros por el momento. Entonces, tenemos que ayudar a la gente con lo que la gente pueda usar. Lo que é possível. Então, Fernando agrega que, para ter em conta que o que é possível para nós, neste momento, pode não ser possível para a gente, para outros, e que tenhamos em conta aquilo que sim é possível para que a gente possa usar. Yo te puedo agregar, por ejemplo, la experiencia de fuerza, los registros de experiencia de fuerza bien hecha, ¿no es cierto?, terminan como lo más importante en esa lucidez, ¿no es cierto?, esa claridad para comprender cosas. Eso también ayuda a la reconciliación, y desde ahí uno puede reconciliarse muchas cosas. Dá como exemplo a experiência, o registro da experiência de força, que bem feito, e no final, com a concomitância de lucidez, permite reconciliar-se e compreender bastante coisas. Pero claro, a veces no todo el mundo la logra o no la logra todas las veces que quisiera. Mas, claro, nem todo mundo consegue chegar a essa experiência e nem sempre se chega sempre que se quer. Pregunta, ¿hay algo que no se entendió de mi presentación? Pergunta, tem alguma coisa que não tenha se entendido da apresentação? Somos amigos, exprésense libremente, por favor. Bueno, Fernando, nos has dejado con muchas ganas de leer tu producido. Eso. Seguramente después de leerlo vamos a tener muchísimas preguntas para ti. Me alegro, bienvenidas. Estoy esperando. ¿La Gleidimara también es personaje del libro o no? No, Gleidmara en realidad yo tengo una amiga, una conocida. Hoy cumpleaños. Que hoy cumpleaños, exactamente. Hoy cumpleaños. Si llega a ver esto va a quedar muy sorprendida. Fernando, darte de nuevo las gracias y a todos los amigos. Nos tenemos que desconectar ya. Lo mejor para todos vosotros. Que todo nos vaya bien, amigos. Muchas gracias, que todo nos irá bien. Muy bien, amigos. Adiós. A todos paz, justa y alegría. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Fernando. Obrigado, Fernando. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los parques, gracias Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muy lindo los comentarios, las preguntas, muy enriquecedor. Y gracias a los organizadores, por supuesto, que han logrado todo maravilloso. Muy lindo, Fernando. Foi muito profundo e aprendemos muito. Ya tiré. Muchas gracias a todos. Tenemos trabajo para casa, así que gracias. Sí. Muchas gracias, Fernando, y vamos a leer la producción. Y gracias a los parques que organizaron el Zoom.
Muchas gracias, muy lindo. Gracias, Muy gracias. enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy bueno. Muchas gracias, Aina. Muchas gracias por todo. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Muchas Jano. gracias, Fernando. Gracias, Jano. Bueno. Muy bien. Agradecemos a todos los amigos por la participación. Muy bueno. Un abrazo a todos, todas y todes. Obrigada, Gracias. Fernando. Obrigada, Gracias, coordenador. Fernando. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Fernando. Muy Gracias a bueno. todos. Muchas gracias. Gracias por tu gran aporte nuevamente. Gracias a todos, amigos. Qué bueno verlos, encontrarlos. Gracias, Bea. Muchas gracias. Muy claro todo, se entendió todo, Fernando. Así que muchas gracias. Y Gracias yo a ti. yo también voy a leer tu aporte. Eso. Si no me reconcilio, no es responsabilidad tuya, pero voy a hacer lo posible, ¿eh? Menos mal, menos mal. Te llamamos, ¿no? Si no podemos, te podemos llamar si tenemos algún problema. Bueno. Estaremos compartiendo estos dos archivos digitales en español y en portugués para que todo el mundo lo pueda leer, además de poder asistir a los vídeos que va a estar en YouTube y en Facebook. Gracias. Quería, no sé si hay un minuto más para hacer un comentario y pregunta, porque me parece que es un tema, como lo comentaban todos, el de la reconciliación quizás uno de los más importantes, pero veo que tiene como muchos niveles de profundidad. Obviamente dentro del marco que comentaba Fernando, de dar otro sentido, otra dirección a la vida, pero a veces aparecen cosas que te denotan que hay un nivel de profundidad que no llegaste, por ejemplo en los sueños, ¿no? Tengo una experiencia muy reciente porque yo la reconciliación con mi padre la trabajé como hace 20 años y realmente sentí que se me habían movido imágenes que tenía muy fijas y que fue un trabajo importante que me permitió avanzar. Pero ahora de pronto, sin que yo, inclusive ahora este año no, pero hasta el año pasado trabajaba mucho en contacto con mi padre en la ceremonia de bienestar, ¿no? Con registros fuertes de sensaciones. Bueno, el tema es que ahora me apareció hace 3 días, justo por eso lo comento, un sueño, donde aparece, como estábamos en una casa, no sé, bueno, la cuestión que yo lo estaba buscando, y él también me estaba buscando. Entonces me sorprendió porque para mí era un tema como ya, no sé si resuelto, pero superado, y digo, ¿cuántas capas de profundidad tiene un proceso de reconciliación, no? Sobre todo con temas tan profundos, me parece, no sé. Lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, tengo que volver a traer la imagen de mi padre a la ceremonia de bienestar, ¿no? A la segunda parte, para sentir su caricia, sus momentos de felicidad y eso, pero nada, no sé si Fernando o algún otro tiene alguna observación de la experiencia personal con estas capas de profundidad, ¿no? De la reconciliación. Bueno, eso quería preguntar.
Maroli, tens que ligar o áudio. Maroli, áudio. Me completem, por favor, se eu perdi alguma coisa, mas fala das camadas de reconciliação, né? Que tem um tema de reconciliação com o pai e que já pensou que tivesse resolvido, mas que há 3 dias, há poucos dias, teve um sonho e que eles se procuravam. E então ficou claro de que a reconciliação tem várias camadas, né? Sim, níveis de profundidade. Níveis de profundidade. Uhum. E, então, como que se pode trabalhar isso com a cerimônia de bem-estar, né? O que ocorre é que se pode trabalhar isso com a cerimônia de bem-estar. Mas o tema são os níveis de profundidade da reconciliação, né? Bueno, u otros modos, ¿no? Ese es el que se me ocurrió, pero por ahí otro tiene otra experiencia que nos ilustra. Bueno, nada, a ver qué dice Fernando. Gracias por la traducción. No, brevemente, Ana, coincido con todo lo que dices. Es tema también de mi producción. Pero preferiría que si hacemos un intercambio lo desvinculáramos ya de mí y que fuera libre, digamos. Sí, por eso planteé tu caso o algún otro que quiera comentar, porque me parece que es un tema muy de experiencia personal, ¿no? Sí, seguimos soñando con tantas personas, con tantas cosas, a una distancia de años, las cosas se siguen acomodando dentro, y el proceso sigue adelante, aunque no pensemos en él. Sí. Es así, esa es la sensación, sí. Él, lo digo con minúscula y mayúscula. Ainda continuamos sonhando e a coisa continua se processando, ainda que a gente não pense nelas. Um tema que talvez conste na produção de Fernando é a famosa, é a carta, eu creio que del negro a Jaesh, onde ele menciona o tema da intenção profunda de reconciliação. Y en la inauguración de la sala sudamericana, él habla de cultivar el deseo de reconciliación. Eso se puede hacer y se puede incorporar como cultura espiritual o cultura psicológica de manera permanente. Na inauguração da sala sul-americana, ele fala da intenção de cultivar o desejo de reconciliação e que isso se pode incorporar de forma permanente. Onde está a tua? Não, vou ligar-me aqui. Tens o áudio? Hay muchos tipos de reconciliación y entre ellos yo dividí la reconciliación en 3 tipos, entre muchas otras posibilidades de clasificación. Una es la reconciliación reparativa, o sea, cuando las cosas ya pasaron. La segunda el segundo tipo de reconciliación es reconciliación de emergencia, o sea, cuando están pasando. Y la tercera, e interesante, es la reconciliación preventiva, o sea, antes de que ocurran las cosas. Y voy a callarme, me voy a tapar la boca. No, eso no vale. Preventivamente no, ¿eh?
Sí, es maravilloso, Fernando. La Nos va a tener preventiva que para reparar mí, Fernando. Nos va a tener que reparar Fernando. para mí tiene que ver con la mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad, ¿viste? De estar todos los días en ese centro, porque no hay otra manera. Si no, uno sigue sumando basura, digamos, ¿no? Claro. Ahí tenemos acumulación de experiencia. Sí. Tenemos que aplicarlo profundamente. A mí me pasa con el bienestar, que tiene que ver con esto de la cultura que decías tú ahora, ¿no, Fernando? Creo. Esto de ir permanentemente, como uno el bienestar es muy fácil, lo hace muy seguido, de repente se me aparece una persona con la cual tengo dificultades. Me estoy tratando de reconciliar o estoy resentido, y si estoy resentido es más difícil, pero si lo hago, la persona está siempre teniendo alguna dificultad. Entonces, al ponerme en el lugar de ella, de inmediato cambia el punto de vista, emocionalmente, ¿no? Y empiezo a considerar las dificultades que la persona tiene, ¿no es cierto? Y ya me empiezo a reconciliar. Entonces, la verdad, a veces justamente cuando hay más resistencia de colocar a una persona con la cual uno tiene algún problema como elemento a ser pedido y reconciliado, funciona fantásticamente bien, ¿no? Eso me va ayudando en esa reconciliación, pedir por el otro. A veces cuesta un poquito, pero yo creo que a uno se le va aguachando el corazón y la cosa va por ahí, por la humildad, salir del punto de vista de uno emocionalmente, ¿no? También la última parte, creo que el negro decía que si uno, cuando ya se han ido, o sea, el problema es mayor, porque uno dice, bueno, no le pedí perdón, qué sé yo, el otro se fue y se fue mal conmigo, ¿cómo? Entonces es muy complicada esa parte. Pero esa corriente de amor y de cálida paz, y uno le va poniendo más ternura, qué sé yo, de alguna manera, energéticamente, uno va reconciliándose con las personas que se han ido. Entonces me parece que el bienestar actúa tanto en la primera parte con los seres queridos ahora, que están aquí presentes, con los otros que se han ido. Es una ceremonia de reconciliación, fácil, suave. La cosa es usarla en ese sentido con más conciencia. No sé qué les parece a ustedes. Totalmente. Totalmente. Yo he visto, personalmente en mi comunidad del mensaje, he visto gente que llegó sin ningún conocimiento previo, ninguna experiencia de trabajo interno, hizo la ceremonia de bienestar, más o menos como nada extraordinario, una normal ceremonia de bienestar, y en ese momento él nos dijo, por testimonio propio, lo que se había reconciliado una cosa muy antigua con los padres, que le amargaba la vida desde hacía muchísimo tiempo. Se las hago breve, pero le digo, la experiencia de bienestar, la ceremonia de bienestar funciona, ¿y cómo? Coincido, personalmente me ha sorprendido recientemente experiencias de como quien tira de un hilito, avanza en un hilito y te encontrás con un panorama inmenso, inesperado y muy, muy valioso, muy positivo, sí. Sí, sí, extraordinario. Sí. Gracias, amigos. Entonces vamos a dejar a Fernando descansar. Te agradecemos mucho, Fernando. Ya es viejo. Un intercambio muy importante, interesante para llevar a nuestros sueños. Tiene que ir a terminar la traducción.
Anda a terminar la producción, Fernando, porque ya acá no se ve. Aguardamos ansiosos. Ya Tiene mucha cosa eso. 110 páginas ya voy. ¿Qué hace una Biblia, hombre? ¿Cuánto te falta? Una semana.